No, estamos hablando de un país que... No, sacala, si no... Escuchame, es un insulto. No. Sí. No, dejalo. No me toques. Boludo. Sacalo acá, son dos boludos. Ya fue. Es el pueblo, ya está. Listo. ¡El antiimperialismo por América Latina! ¡Alerta! ¡Cipayo, vergüenza! No tienen vergüenza defender a los yanquis. ¡Cipayo, vergüenza! Pongan la bandera argentina. Siéntanse orgullosos de su bandera. Chicos, ¿pueden poner esta? ¡Cipayo! Chicos, esta también. Ahora que la hicimos un poquito esta. Después me la bajan, ¿eh? A ver, el blanco para arriba. El blanco. Esa es la unidad de los pueblos. El blanco para arriba. El blanco para arriba. Esa parte. Ahí va. Izalo un poquito esta. Izalo un poquito. Vos sos la dictadura, yanqui, basura. Vos sos la dictadura, yanqui, basura. Vos sos la dictadura. Bueno, tranquilo. A ver. ¡Bravo, chicos! ¡Los amo! ¡Bravo! Por el UNASUR, el ACEDAC, por el Cabo Sur, por la Madre Tierra, por la Pachamama, ¡no, Obama! Ya estamos. ¡Abajo! Rodolfo Walsh. Carta abierta a la Junta Militar. 25 de marzo de 2017. La censura de prensa, la persecución de intelectuales, el allanamiento de nuestras casas, el asesinato de nuestros amigos queridos y la pérdida de muchas mujeres que murieron combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión pública, cuando no clandestina, después de que hemos opinado libremente como escritores, periodistas, activistas, trabajadores, campesinos y en ambos géneros durante casi 40 años. En homenaje a Rodolfo Walsh, realizamos una actualización en vísperas del 24 de marzo del 2016, que se cumplirán 40 años del comienzo de la dictadura cívico-militar y religiosa. Un día antes de la desaparición y asesinato del periodista escritor Rodolfo Walsh, la carta que él realizó nos ha motivado a hacer un balance y comparación al día de hoy de la acción del gobierno en documentos y discursos oficiales donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y los que omiten son calamidades. Aclaramos, esto no dejó de acontecer en estos años de democracia. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el 80% de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes las corrientes de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación, como hasta hoy. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos o sus libres manifestaciones o protocolos antipiquetes, interviniendo a los sindicatos o comprando a los gremialistas, amordazando a la prensa, interviniendo y eliminándola,
e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina, la entrega total del país. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Esto al día de hoy habría que multiplicarlo por 5 o 6 veces más. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros, que permiten las torturas sin límites y el fusilamiento sin juicio. Los jueces no entran en cárceles y manicomios. En estos hay personas desaparecidas socialmente, internadas por la ciencia, detenidas por la justicia, porque si lo hiciesen la condena sería siempre injusta. El condenado siempre sale con estigma social, físico, psíquico y emocional. La institución muestra acá su cara más dura dentro del sistema de control social, generando un vacío legal. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. Canto a la lluvia. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos. La justificación de la violencia, el estado de shock haciendo necesarias las medidas tomadas, un país con emergencias. El potro, el torno, el despellegamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino, el soplete de las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida en que el fin original de extraer información se extravía en las mentes perturbadas que la administran, para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada, con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a 10 en vehículos que se incendian, son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla, mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras. 70 fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela, forman parte de 1.200 ejecuciones en 300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. Depositarios de una culpa colectiva, abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de cuenta cadáveres, que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. O como hizo Roca, en la época del genocidio en la Argentina con los pueblos originarios. Hoy, Rel Muñamcu
Félix Díaz y otros hermanos volvieron a acampar, esta vez tomando de forma pacífica la sede del INAI, en la ex-ESMA, ex centro clandestino de detención y torturas en cuanto se jugaba el Mundial 78. El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y solo 10 o 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos. Rodolfo Walsh. Más de 100 procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea, sino a prevenir a la guerrilla y los partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de que disponen los comandantes de cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento. Gerardo Morales detiene a Milagro Sala, primera detenida política en el gobierno de Mauricio Macri. Misma causa de Cambiemos, que sale bajo fianza. Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osantinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros 50 prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga, ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor. El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros 7 prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez Mazón. Revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados, sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores. Discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 armas y aprueban como miembros de la Junta de Gobierno. Rodolfo Walsh. Entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto después de que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido. Sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. Testigo de esto, Ayotzinapa, el caso de Berta Cáceres en Honduras y cuantos más. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles según su autopsia. Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el lago San Roque de Córdoba. Acudió a la comisaría donde no la recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron. 34 cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976. 8 en San Telmo el 4 de julio. 10 en el río Luján el 9 de octubre. Sirven de marco a las masacres del 20 de agosto, que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata, o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea, sin que se enteren el general Videla, el almirante Macera o el brigadier Agosto. Ante esto recordamos a los compañeros desaparecidos y asesinados, que fueron detenidos en lo que hoy es el ex Garage Olimpo, lugar desde donde salieron todas las personas arrojadas desde los aviones. Las 3A son hoy las 3 armas, y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencia de distintos signos
ni el árbitro justo entre dos terrorismos, lo que recuerda el juez Griesa, sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats durante el anterior gobierno, con el secuestro y muerte del general Juan José Torres, Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay. La segura participación de esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como comisarios Juan Gatey y Antonio Getor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardner Hathaway, Station Chef de la CIA en Argentina, como nos resuena la visita a Washington de la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Es el semillero de futuras revelaciones, como las que hoy sacuden a la comunidad internacional, que no han de agotarse, siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa agencia y de altos jefes del ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación de la Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3A hasta que su papel global fue asumido por esa junta en nombre de las 3 armas. Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara. Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de Prensa Libre Horacio Novillo, apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Oz con monopolios internacionales. No se olviden de Cabezas. A la luz de estos episodios, cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes. La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, impuesto a las ganancias, quita de subsidios, atrasos de pago a los docentes, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, hoy quita de retenciones al negocio extractivo y contaminante, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales,